Muchas gracias, ministra King, por la presentación. Quiero permitirme también saludar al panel que esta mañana nos ha presentado este documento que incorpora, yo creo que elementos importantísimos y introduce luz en las reflexiones que estamos llevando en relación con este desafío enorme que tenemos en el marco de un abordaje integral respecto de la equidad, la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático, que desde el día de ayer estamos poniendo sobre el tapete y que estamos, digamos que, reflexionando y reposicionando a la luz de los últimos acontecimientos que hemos vivido en la región como producto de la pandemia del COVID. Quiero saludar también a las autoridades que nos acompañan esta mañana, agradecer por la invitación a este panel, sobre todo porque como Centroamérica sin duda tenemos una experiencia específica que deviene de la alta vulnerabilidad y la propensión que la región tiene a la manifestación de amenazas muy múltiples en términos de desastres ambientales, ¿verdad? Y sismos, eventos hidrometeorológicos. Ustedes saben que temas como el vulcanismo, las sequías, las heladas, son elementos que sumados a los efectos de la pandemia nos llevan a una impostergable necesidad de reflexionar desde mi punto de vista y digamos, rescatando este enfoque de lo que el documento plantea, como las panelistas nos han compartido esta mañana, los temas sobre la gobernanza de la problemática y del vínculo y de la relación que existe en esta tríada entre la gestión de riesgo, el enfoque de equidad y de igualdad entre hombres y mujeres y el cambio climático. Este enfoque que nos proponen por la vía del documento que tan brillantemente las colegas nos han planteado, creo yo que nos da la posibilidad de avanzar y de no postergar más la necesidad de definir los escenarios y las capacidades que realmente tenemos para anticiparnos, para responder y para recuperar en las instituciones públicas y en la sociedad y en los grupos más vulnerabilizados este tipo de problemática. Yo creo que el documento también nos plantea un vínculo importante al final de cuentas entre desarrollo humano, enfoque de derechos y la capacidad de resiliencia, porque nos está proponiendo o nos está reproponiéndonos el desarrollo, la importancia de desarrollar capacidades y ejercer plenamente los derechos de las mujeres como la única manera o la manera más eficiente, voy a decir, de avanzar en darle forma al desarrollo de manera sostenible y de manera segura. Me parece también que el documento invita, la propuesta invita a situar las dificultades que giran en torno a la relación que existe entre la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático en el marco de los procesos de gobernanza del desarrollo. Es decir, eso implica que los temas que son abordados o considerados como conceptuales, como transversales al desarrollo, tienen necesariamente que ser internalizados y tienen necesariamente que ser institucionalizados en la gestión pública. Mientras eso no pase, mientras sigamos postergando este enfoque en el desempeño inercial de las instituciones públicas, los esfuerzos van a seguir siendo dispersos, van a estar focalizados, no van a tener el impacto en las condiciones de vida de las mujeres y en la reducción de estas grandes y enormes brechas de inequidad y de desigualdad
que existen en nuestra región, particularmente en la región centroamericana y en República Dominicana, sumado eso a la manifestación de los fenómenos naturales o al impacto que estos fenómenos, digamos, pueden tener en la vida de las mujeres. Yo creo que en esta invitación que el documento nos hace a tomar medidas en el marco de la gobernanza para avanzar en este enfoque que estamos diciendo, cobra una particular importancia los instrumentos nacionales de planificación que plantean un conjunto de desafíos que están vinculados con debilidades institucionales, con la carencia de recursos y de capacidades que tenemos los mecanismos de la mujer, pero no solamente, sino que los gobiernos, para poder abordar la gestión de riesgo en el antes, en el durante y en el después de la ocurrencia de un evento natural, socionatural o antrópico, y la verdad es que, al igual que la equidad, se considera la gestión de riesgo como un elemento transversal y permite ese enfoque, esa visión, esa, digamos, construcción de una tríada virtuosa entre estos elementos, es lo que de verdad nos va a permitir construir capacidades de resiliencia a nivel de las instituciones y, por lo tanto, impactar más, mejor y de manera más eficiente en el desarrollo de nuestras sociedades. El propósito y la necesidad de generar conocimiento y de contar con información cada vez más eficiente, cada vez más vigente respecto de estos fenómenos, es lo que nos va a poder permitir identificar y asignar los recursos que necesitamos para abordar esas causas de los fenómenos y los efectos de los fenómenos naturales de manera integral en la lógica de la equidad y la gestión de riesgo. Y esto es un elemento que desde luego se convierte desde este enfoque y desde esta mirada, estos procesos de planificación y de gestión de políticas públicas se convierten en una función del desarrollo, y hacia allá me parece que hay que caminar, y hacia allá me parece que los mecanismos de la mujer tenemos una, voy a decir, obligación de trabajar en la construcción de ese conjunto de dispositivos y de marcos conceptuales y metodológicos que permitan ir construyendo esta tríada que nos proponen las colegas en este documento. Todas sabemos que la incorporación de la equidad entre hombres y mujeres en los procesos que se conducen a nivel de los gobiernos en los países, el desarrollo y las relaciones con la sociedad representan un enorme desafío que está imbricado directamente en el marco de las medidas y las normativas que como mecanismos de la mujer tenemos que empujar y tenemos que acompañar en los países, en los diferentes países, para garantizar que las políticas públicas, los procesos institucionales de planificación, de programación y de inversión pública se conviertan en un circuito virtuoso, que vayan estableciendo verdaderamente enlaces y verdaderamente posibilidades de continuidad y posibilidades de sostenibilidad de procesos institucionales para disminuir las brechas de inequidad y de desigualdad, y avanzar en esta construcción de instrumentos y de mecanismos técnicos y sociales y que permitan avanzar en una buena coordinación de las intervenciones públicas. Siempre estamos hablando de coordinación, siempre estamos hablando de profundizar las posibilidades de
generar alianzas en materia de capacidad de resiliencia para las niñas, para las jóvenes, para las mujeres adultas, para las adultas mayores, para todas las mujeres y todas sus interseccionalidades, pero muy poco avanzamos y muy poco definimos procesos y canales que nos permitan efectivamente mecanismos sostenidos, que nos permitan efectivamente que estas mujeres participen en todo el ciclo de la planificación de la gestión pública. Es evidente que la situación y la condición de las mujeres no escapa, como nos dijeron las colegas desde el principio, al conjunto de estructuras de exclusión y de discriminación en que están organizadas las sociedades en la región. Y eso se ve reflejado en los índices de desarrollo y en las brechas y las disparidades que existen, pero muy poco hablamos con las mujeres, les consultamos a las mujeres en procesos deliberados desde el sector público, el impacto de estos fenómenos y el impacto de las acciones de desarrollo en sus propias vidas. Esto, por supuesto, que tiene que ver muchísimo con lo que decíamos antes. Hay una débil capacidad y una débil presencia de las instituciones del Estado, sobre todo en los territorios, así como de relaciones políticas, sociales y económicas y de modelos culturales que están todavía determinando a nivel social imaginarios que se traducen, como sabemos, en normas y prácticas que perfilan de manera excluyente y discriminatoria el papel de las mujeres en la sociedad y que nos ponen en desventaja respecto de las esferas pública y privada, pero especialmente de la participación en la toma de decisiones sobre estos temas. Y a mí me parece que hay un rol fundamental, y el documento lo está reiterando, reconocer desde el Estado, desde los mecanismos de la mujer, desde el gobierno, que las mujeres en todo su ciclo de vida, pero especialmente las pobres, las mujeres rurales, las mujeres ubicadas en las zonas urbano-marginales, las mujeres indígenas y afrodescendientes o con algún tipo de discapacidad, son quienes están expuestas mayormente a esta situación de vulnerabilidad, y que todos esos elementos se configuran como factores de riesgo que tienen que ser considerados y que tienen que ser asumidos no solamente por los mecanismos de la mujer, pero por el conjunto de instituciones del Estado en la definición de su oferta programática institucional. Y ahí hay un desafío inmenso desde los mecanismos de la mujer que nosotras tenemos que seguir trabajando. Estos elementos son los que realmente nos van a permitir que las condiciones de pobreza, de desigualdad y de inequidad, así como las deficiencias que como gobierno tenemos o los desafíos que como gobiernos tenemos a nivel organizativo, preventivo, de respuesta frente a los desastres, puedan ser definitiva y voy a decir impostergablemente asumidos a nivel de como un desempeño público inercial, como decía desde el principio. Las condiciones realmente sociales, políticas, institucionales y económicas son las que configuran ese escenario de riesgo, ese escenario de altísima vulnerabilidad, tanto de la región centroamericana como del resto de países de América Latina. Y yo creo que este documento también nos está planteando la obligación, la necesidad de reflexionar sobre esa forma en que estamos organizando en el marco del sistema de políticas y de competencias de las instituciones públicas, las acciones que están destinadas a evitar, a atenuar y a reducir los efectos, los peligros y las amenazas en los bienes
en los servicios, pero también en los medios de vida de las familias, de las sociedades, pero de las mujeres en particular. Yo creo que este conjunto de medidas nos obliga a definir una ruta que nos permita concentrarnos en acciones y lineamientos que nos permitan incorporar de una vez y para siempre y plenamente la reducción de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres en todo el ciclo de las políticas públicas. Este factor me parece a mí que es fundamental porque es lo que nos va a permitir anticiparnos con medidas estructurales y no estructurales que nos permitan prever para reducir las acciones que han sido hasta la fecha, desde mi óptica y desde mi perspectiva, muy de corte reactivo después de ocurrido un evento y muy enfocada a la asistencia y a la emergencia y muy poco a la gestión de riesgo en nuestros países. Eso reduciría de manera eficiente los costos, los daños, las pérdidas y permitiría que tanto el Estado como la sociedad y las mujeres se recuperen más rápidamente y puedan alcanzar una condición mejor, ojalá, que la condición que tenían anterior a los eventos. Otro elemento importante es que me parece a mí fundamental, es retomar y reiterar que tenemos como mecanismos de la mujer una obligación en el marco de la traducción de los compromisos internacionales en esta materia de gestión de riesgo, tanto desde el marco de acción de Sendai, como la CEDAW, como la plataforma de acción de Beijing, como los compromisos de Montevideo, como los ODS, aportan líneas fundamentales a la gestión de políticas públicas a nivel nacional. Y nosotras, como mecanismos de la mujer, tenemos una obligación de avanzar en traducir esos instrumentos, estos compromisos internacionales, a políticas públicas, a acciones de políticas públicas nacionales. Eso, esta tríada de la que hemos estado hablando entre la gestión de riesgo, la equidad entre hombres y mujeres, el cambio climático, no se va a poder construir, no se va a poder avanzar si los mecanismos nacionales no hacemos un control de convencionalidad desde el ámbito de la implementación de acciones en el marco de políticas públicas a nivel de los gobiernos. Ahí yo quiero dejar para terminar un comentario importante que me parece que, y una invitación importante que creo que este panel le hace al conjunto de mecanismos de la mujer, pero gobiernos de la región, en el sentido de continuar avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de los mecanismos de la mujer para poder desarrollar dispositivos e instrumentos técnicos que puedan seguir orientando el accionar del sector público y pasar del activismo a un abordaje estratégico y de resultados de desarrollo. Y ahí también quiero invitar y quiero llamar y quiero reiterar la importancia de que las instancias regionales, los donantes y la cooperación internacional se sumen a este enfoque. Finalmente, solamente quiero aclarar que fui invitada a este panel como en mi calidad también de presidenta pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer, el CONCA del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que es un organismo que está trabajando fuertemente en desarrollar estos lineamientos y estos enfoques a nivel de la región centroamericana y dominicana, pero aclarar que ya no tengo la presidencia pro tempore, que la entregué recientemente el viernes de la semana pasada a Panamá. Saludo a la ministra de Panamá si es que nos está acompañando en este evento, pero sí quería aclarar que ya no soy la presidenta pro tempore de ese consejo. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y nos deseo
que esta jornada sea muy productiva. Muchas gracias.